En la inmensa mancha urbana que rodea a la Ciudad de México, el anonimato es la norma. Millones de personas viven en un hormiguero de concreto donde es fácil perderse y aún más fácil desaparecer. El municipio de Atizapán de Zaragoza es uno de esos lugares, una mezcla de zonas residenciales, comercios y barrancas donde la vida transcurre rápida y dura. En este escenario, la desaparición de una mujer más podría haber sido solo una estadística, un folio perdido en la montaña de expedientes de feminicidios que avergüenza a México. Pero el viernes 14 de mayo de 2021, la desaparición de Reina González Amador no siguió el guión habitual del olvido. No lo hizo porque Reina no estaba sola. Tenía a alguien que estaba dispuesto a quemar el mundo para encontrarla. Reina tenía 34 años. Era una mujer trabajadora, madre de 2 hijas, dueña de un pequeño local de accesorios para celulares. Era conocida por su energía, su sonrisa y su determinación. Estaba casada con Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal con años de experiencia en las calles. Su relación era sólida y tenían una rutina establecida. Por eso, cuando ese viernes Reina dejó de contestar el teléfono a media tarde, Bruno supo al instante que algo estaba terriblemente mal. No era un retraso por el tráfico, no era que se hubiera quedado sin batería, era el silencio del peligro. Ese día, Reina tenía un plan sencillo. Iba a ir al centro de la Ciudad de México a comprar mercancía para su negocio, un viaje que hacía regularmente para reabastecerse de fundas, cargadores y pantallas. Pero esta vez, no iba sola. Le había comentado a su esposo que la acompañaría un vecino, un señor mayor, amable y servicial, que se había ofrecido a ayudarla a cargar las cajas porque ella sola no podía. Ese vecino era Andrés Filomeno Mendoza Celis, el chino, o el abuelo, como le decían algunos, un hombre de 72 años, de baja estatura, complexión delgada y rostro curtido por el sol. Andrés era una figura omnipresente en la colonia Lomas de San Miguel. Había sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Era el tipo de hombre que organizaba las fiestas del barrio, que gestionaba la pavimentación de las calles, que siempre saludaba con educación. Un pilar de la comunidad. Para Reina, Andrés no era una amenaza, era un amigo de la familia. Comían juntos a veces. Él le regalaba carne. Ella confiaba en él como se confía en un tío abuelo inofensivo. Cuando cayó la noche y Reina no regresó a casa, el instinto policial de Bruno se activó. Llamó a hospitales, llamó a la morgue, llamó a los amigos. Nada. La angustia empezó a transformarse en una sospecha focalizada. Recordó quién era la última persona que había estado con ella. Recordó al señor Andrés. A la mañana siguiente, sábado 15 de mayo, Bruno no esperó a que pasaran las 72 horas que el protocolo burocrático suele exigir. Empezó su propia investigación. Rastreó la última ubicación del celular de Reina. La señal no venía del centro de la ciudad. La señal moría cerca de su propia casa, en la colonia Lomas de San Miguel. Bruno revisó cámaras de seguridad de los negocios cercanos. Preguntó a los vecinos. Y todos los caminos conducían a una dirección específica, calle Margaritas, número 22, la casa de Andrés. Bruno se dirigió a la casa del anciano. Tocó la puerta. Andrés salió. Estaba tranquilo, con esa calma imperturbable que dan los años o la psicopatía. ¿Has visto a Reina? ¿Iba contigo ayer?, preguntó Bruno, conteniendo la rabia. Andrés, sin pestañear, le dijo que sí, que habían ido al centro, pero que se habían separado, que él había regresado solo y que no sabía nada más. Seguro se fue con alguien más, insinuó, intentando manchar la reputación de la víctima, una táctica clásica. Pero Bruno notó algo, un nerviosismo sutil en las manos del anciano, unas marcas recientes, rasguños en los brazos que Andrés intentaba ocultar bajándose las mangas de la camisa. Y, sobre todo, Bruno notó la mirada, una mirada fría, vacía, que no correspondía con la de un amigo preocupado. Bruno se fue, pero no para rendirse. Fue a la fiscalía, exigió acción. Pero la burocracia es lenta. Necesitamos una orden, no hay pruebas suficientes. Es un señor mayor, no puede haberle hecho nada. Desesperado, Bruno decidió que no iba a esperar a que un juez firmara un papel mientras su esposa podía estar muriendo. Regresó a la calle Margaritas. Esta vez no iba solo, iba con otros compañeros policías, vestidos de civil, o con familiares. Iba dispuesto a entrar, con o sin permiso.
Lo que Bruno Ángel estaba a punto de hacer, irrumpir en una propiedad privada sin orden judicial, podría haberle costado su carrera y su libertad. Pero ese acto de desesperación no solo resolvería la desaparición de su esposa, destaparía la caja de Pandora más horrible de la historia criminal de México. Bruno no sabía que al cruzar el umbral de esa casa humilde y desordenada, no solo encontraría a Reina, encontraría un museo de la muerte que llevaba operando 30 años debajo de las narices de todos. La intuición de un esposo destapó lo que la policía ignoró durante décadas. Si valoras las historias donde la justicia llega gracias a la valentía de las personas comunes, suscríbete a Archivos Fríos y activa la campana. Prepárate, porque lo que encontraron dentro de esa casa supera cualquier película de terror. La tarde del 15 de mayo, Bruno Ángel entró en la casa de Andrés Filomeno Mendoza. La primera impresión al cruzar la puerta fue el caos. La casa no era un hogar normal, era la guarida de un acumulador. Había montañas de basura, ropa vieja, herramientas oxidadas, periódicos apilados hasta el techo. El aire estaba viciado, cargado de polvo y humedad. Era un laberinto de habitaciones estrechas y oscuras, iluminadas apenas por la luz que se filtraba entre los trastos. Andrés intentó detenerlo. Hubo forcejeos, pero la determinación de Bruno era imparable. Recorrió la planta baja. Nada. Revisó el patio. Nada. Pero había una habitación que estaba cerrada con llave, o quizás una puerta disimulada detrás de un mueble. Bruno exigió que se abriera. Andrés se negó, alegando que era un trastero, que no tenía la llave. Bruno rompió la cerradura o forzó la entrada. Lo que encontró al otro lado no era una habitación, era una escalera estrecha, empinada, que descendía hacia la oscuridad del subsuelo, un sótano que no figuraba en los planos oficiales de las casas de interés social de la zona. Al bajar, el olor cambió. Ya no olía a polvo viejo, olía a hierro, olía a sangre fresca y a productos químicos de limpieza, olía a carnicería. Bruno encendió la linterna de su celular o su linterna táctica. El haz de luz cortó la oscuridad y se posó sobre una escena que su mente tardó segundos en procesar, porque el cerebro humano se niega a aceptar tal nivel de atrocidad. En el centro del sótano había una mesa de madera, y sobre la mesa yacía el cuerpo de Reina González. Pero no estaba entero. El horror era absoluto. El cuerpo había sido metódicamente desmembrado. La precisión de los cortes no era la de un maníaco frenético golpeando con un hacha. Era quirúrgica, cortes limpios en las articulaciones. La piel había sido separada del músculo en algunas partes con una destreza profesional. Había cuchillos de carnicero perfectamente afilados y ordenados junto al cuerpo. Había una sierra para metales. Había cubetas de plástico. Reina había sido asesinada, sí. Pero lo que estaba ocurriendo allí abajo no era solo un asesinato, era un procesamiento. Andrés Mendoza estaba trabajando el cuerpo como quien trabaja una res en un matadero. Bruno, en estado de shock, sacó su arma o gritó a sus compañeros. Sometieron a Andrés Mendoza allí mismo, en su propio infierno privado. El anciano no opuso gran resistencia física, no lloró, no pidió perdón, no intentó huir. Miró a Bruno con una indiferencia que helaba la sangre y dijo algo que confirmaba su desconexión total con la humanidad. Ya ni modo, ya me cargó el payaso. O según otras versiones, lo hecho está. Hablaba como si le hubieran pillado robando una cartera, no destazando a una mujer. La policía municipal llegó en minutos. Acordonaron la calle Margaritas. Los vecinos salieron de sus casas, curiosos, veían las patrullas, las luces rojas y azules rebotando en las fachadas grises. Veían a su vecino, el amable don Andrés, el que les ayudaba con los trámites del agua, siendo sacado esposado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el abuelo?, preguntaban. Nadie podía imaginar la respuesta. Cuando los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGM, entraron en la casa para procesar la escena, se dieron cuenta de que el cuerpo de Reina era solo el principio. Al iluminar las estanterías del sótano, al mover las cajas, al mirar en los rincones, empezaron a ver cosas que no pertenecían a Reina. Vieron zapatos de mujer que no eran de su talla. Vieron bolsos de diferentes estilos y épocas. Vieron credenciales de lector INE con nombres de mujeres que llevaban años desaparecidas, y vieron maquillaje, pulseras, aretes. Aquello no era la escena de un crimen pasional aislado, aquello era un almacén de trofeos. Andrés Mendoza no había empezado a matar ese viernes.
Llevaba matando décadas. Y la casa entera era su cementerio. Los peritos notaron que el suelo de tierra del sótano estaba irregular, que había parches de cemento fresco y otros de cemento viejo. Comprendieron que bajo sus pies no había cimientos, había huesos. El respetable vecino era, en realidad, uno de los asesinos seriales más prolíficos y sádicos en la historia del continente. Y todo esto había ocurrido en silencio, pared con familias que cenaban viendo la televisión, ajenas a que el olor a carne asada que a veces venía de la casa de Andrés no era cerdo, ni res. En las siguientes partes, abriremos el cuaderno azul, el diario donde Andrés llevaba la contabilidad del horror, y veremos las cintas de video que él mismo grabó, convirtiéndose en el director de su propia película Snuff. Cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó el control de la escena en la calle Margaritas, se enfrentaron a un desafío logístico y psicológico sin precedentes. La casa de Andrés Filomeno Mendoza no era simplemente el lugar de un crimen. Era una cápsula del tiempo del horror. Los peritos forenses, arqueólogos y fotógrafos tuvieron que trabajar en condiciones insalubres, moviéndose entre montañas de basura acumulada durante décadas, para catalogar lo que resultó ser el museo de trofeos más grande jamás encontrado en manos de un solo asesino en México. A medida que despejaban las habitaciones, empezaron a aparecer los objetos. No eran armas ni drogas, eran ecos de vidas interrumpidas, en cajas de zapatos, en bolsas de plástico, en estanterías polvorientas. Andrés guardaba meticulosamente las pertenencias de sus víctimas. Había decenas de pares de zapatos de mujer, tacones, tenis, sandalias. Había bolsos de mano de estilos que abarcaban desde la moda de los años 80 hasta la actualidad. Había monederos, todavía con monedas antiguas dentro. Había barras de labios secas, polveras de maquillaje gastadas, perfumes que habían perdido su olor. Pero el hallazgo más incriminatorio y doloroso fueron las identificaciones. El asesino guardaba las credenciales del lector INE de las mujeres que había matado. Los investigadores encontraron la identificación de Rubicela Gallegos, una mujer desaparecida en 2019. Encontraron la de Flor Ninive Vizcaíno, desaparecida en 2016. Mujeres cuyas familias llevaban años pegando carteles en los postes, mujeres cuyas carpetas de investigación estaban archivadas y olvidadas por la burocracia, estaban allí, representadas por un trozo de plástico en el cajón de un anciano. Andrés no se deshacía de ellas, las conservaba, eran sus compañeras, sus posesiones, la prueba tangible de que él, un hombre pequeño e ignorado por la sociedad, tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Sin embargo, el verdadero descenso a la locura llegó cuando los peritos abrieron un armario o un baúl y encontraron una colección tecnológica. Andrés Mendoza no solo mataba, documentaba. Encontraron una cámara de video antigua, de formato 8 milímetros o VHS, y junto a ella, una videoteca del infierno. Había decenas de cintas formato beta, cintas VHS, cintas mini, etiquetas escritas con su propia letra, a veces con nombres, a veces con fechas. La policía tuvo que conseguir reproductores antiguos para ver el contenido, y lo que vieron en esas pantallas granuladas y con estática superó la pesadilla de cualquier investigador veterano. Andrés se filmaba a sí mismo, colocaba la cámara en un trípode, encuadrando la mesa del sótano, y grababa el proceso, grababa cómo sometía a sus víctimas, grababa los cortes, grababa el desmembramiento. En algunos videos, se le veía hablando a la cámara o hablando solo, explicando lo que hacía con la naturalidad de un profesor de anatomía o un cocinero de televisión. Estas cintas revelaron una verdad espantosa. Andrés no mataba por un impulso incontrolable de ira momentánea, mataba por placer. Y el placer no terminaba con la muerte de la víctima. Él revivía sus crímenes. Se sentaba en su sillón, rodeado de basura, ponía una cinta y volvía a sentir el poder. Se veía a sí mismo joven, de mediana edad, y finalmente anciano, cometiendo los mismos actos una y otra vez a lo largo de 30 años. La tecnología cambiaba, del beta al VHS, del VHS al digital, pero el ritual de sangre permanecía intacto. La existencia de estas grabaciones eliminó cualquier posibilidad de defensa legal para Andrés. No podía alegar locura temporal, ni demencia senil.
La planificación, la ejecución técnica de la grabación y el archivo ordenado de las cintas demostraban una mente organizada, fría y plenamente consciente de sus actos. Andrés Mendoza era el director, productor y protagonista de su propia película de terror, una obra que duró 3 décadas y que nadie vio hasta que fue demasiado tarde. Si las cintas de video mostraban el cómo, los escritos de Andrés Mendoza explicaban el para qué. Entre los objetos recuperados, los investigadores encontraron varios cuadernos, libretas escolares, de espiral, con las hojas amarillentas por el tiempo. Una en particular, una libreta azul, se convertiría en la pieza clave para entender la dimensión caníbal del caso. Andrés tenía una caligrafía clara, firme, propia de alguien educado en otra época, y en esas páginas llevaba una contabilidad. Pero no era una contabilidad de gastos domésticos, era una bitácora antropófaga. Andrés anotaba los detalles de sus víctimas, sus nombres, sus edades, sus direcciones, y luego anotaba el rendimiento. Escribía el peso de las partes del cuerpo: pierna izquierda, tantos kilos; costillas, tantos kilos; músculo, tantos kilos. Detallaba qué partes eran para consumo inmediato y qué partes eran para curtir o conservar. Escribía sobre los cortes precisos que debía hacer para obtener los mejores filetes. Hablaba de la carne humana como si fuera ganado. La lectura de esa libreta confirmó la peor de las sospechas: el canibalismo. En la cocina de la casa y en el sótano se encontraron platos con cortes de carne y grasa humana, algunos sazonados, otros en proceso de secado con sal. Había piel colgada. Andrés Mendoza no solo mataba por control sexual, mataba para alimentarse. Veía a las mujeres como sustento. Pero la historia tiene un giro aún más macabro, un detalle que involucra a toda la comunidad de Lomas de San Miguel y que, al descubrirse, provocó náuseas colectivas en el vecindario. Andrés era conocido en el barrio como un hombre generoso. A menudo llegaba a las reuniones vecinales con túpers de comida. Regalaba carne a sus vecinos. Les decía que era carne de cerdo que le traían de su pueblo en Oaxaca, o carnitas que él mismo preparaba. La gente, agradecida por la generosidad del abuelo, aceptaba la comida. La cocinaban, se la daban a sus hijos. Tras su detención y el análisis de la libreta, la horrible verdad salió a la luz: Andrés había estado alimentando a sus vecinos con los restos de las mujeres desaparecidas. Había convertido a la comunidad en cómplices involuntarios de su canibalismo. Les había hecho partícipes de su comunión diabólica. La libreta también revelaba su otra faceta, la del ciudadano modelo. Andrés había sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Durante años, gestionó ayudas gubernamentales para el barrio. Irónicamente, en una etapa, intentó gestionar programas de apoyo a la mujer. Esta doble vida era perfecta. De día, el anciano servicial que caminaba encorvado y saludaba a todos. De noche, el carnicero que bajaba al sótano para destazar y clasificar carne humana. Su capacidad para disociar era absoluta. Podía estar cortando un cuerpo y minutos después salir a barrer la banqueta y charlar sobre el clima con la vecina cuya hija acababa de asesinar años atrás. Antes de llegar al desenlace final, donde veremos cómo la arqueología forense tuvo que levantar el suelo de toda la casa para encontrar más de 4.0 restos óseos, quiero hacer una pausa. La historia del caníbal de Atizapán nos muestra que el mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene la cara de un vecino amable. Si quieres que sigamos profundizando en la psicología criminal más oscura, suscríbete a Archivos Fríos y dale un like a este video. Tu apoyo nos ayuda a no mirar hacia otro lado. El cuaderno azul no solo sirvió para condenarlo, sirvió para identificar a víctimas que la policía ni siquiera sabía que existían. Había nombres de hace 10, 20, 30 años, mujeres que el sistema había olvidado, pero que Andrés mantenía vivas en su contabilidad perversa. La casa de la calle Margaritas 22 no era una casa, era un cementerio con techo. Y para recuperar a todas las víctimas, la policía tendría que hacer algo más que un registro: tendrían que demoler el suelo y excavar hasta los cimientos del infierno. Cuando la magnitud de los hallazgos en el sótano se hizo evidente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comprendió que no se enfrentaban a una exhumación común.
No podían simplemente cavar un agujero y sacar un cuerpo. La casa número 22 de la calle Margaritas no contenía una fosa clandestina. La casa misma era la fosa. Andrés Mendoza había convertido su hogar en un osario estructural. Durante 30 años, había depositado los restos de sus víctimas bajo el suelo que pisaba, creando capas geológicas de muerte, selladas periódicamente con cemento y baldosas nuevas. Para recuperar a las víctimas, las autoridades tuvieron que desplegar un equipo multidisciplinario que trabajó durante meses en lo que se denominó la excavación forense más compleja en la historia del Estado de México. Antropólogos, arqueólogos forenses, genetistas, odontólogos y bomberos trabajaron hombro con hombro, utilizando martillos neumáticos para romper el concreto y pinceles finos para limpiar la tierra, tratando el lugar como si fuera una zona arqueológica prehispánica, pero de un horror contemporáneo. El trabajo fue extenuante y macabro. Tuvieron que levantar el suelo de la cocina, tuvieron que levantar el suelo de las habitaciones, tuvieron que excavar en el patio, y en cada habitación, bajo cada capa de hormigón, la tierra devolvía fragmentos. No encontraron esqueletos completos y articulados descansando en paz. Encontraron el caos. Encontraron miles de fragmentos óseos. El conteo final oficial fue devastador: 4.6 restos óseos. 4.600 fragmentos de hueso humano. Esta fragmentación extrema confirmaba la brutalidad del proceso de Andrés. No solo desmembraba, trituraba, cortaba y procesaba los huesos, probablemente para facilitar su entierro en espacios reducidos o para borrar la identidad de las víctimas. Entre los huesos, mezclados con la tierra, aparecieron más objetos personales que habían sido enterrados junto a sus dueñas, quizás como parte de un ritual privado o simplemente por conveniencia para ocultar la evidencia. El proceso de identificación genética fue una pesadilla científica. El ADN estaba degradado, los huesos estaban mezclados. Los genetistas tuvieron que armar rompecabezas biológicos imposibles para separar un perfil de otro. A pesar de la dificultad, la ciencia logró poner nombre a la tragedia. Se identificó plenamente a Reina González, la última víctima, cuyo sacrificio permitió descubrir el horror. Se identificó a Rubicela Gallegos, una joven madre que había desaparecido en 2019 tras salir a repartir pedidos de comida. Su hijo la esperaba en casa, y Andrés la había secuestrado para engrosar su colección. Se identificó a Flor Ninive Vizcaíno, desaparecida en 2016, y se identificaron perfiles genéticos de muchas otras mujeres, algunas que llevaban desaparecidas desde los años 90. Se estima que el número total de víctimas podría ascender a 19 o incluso 30 mujeres, según las propias insinuaciones del asesino y la cantidad de restos biológicos. Durante los meses que duró la excavación, la calle Margaritas se convirtió en un santuario del dolor. Las familias de mujeres desaparecidas en la zona llegaban con fotos, preguntando si los restos de sus hijas estaban allí. La casa del buen vecino se transformó en el punto cero del feminicidio en México. Los vecinos, aquellos que habían comido sus carnitas, miraban la fachada gris con una mezcla de culpa y repulsión, incapaces de procesar que habían vivido, reído y comido junto a un monstruo que dormía sobre una montaña de huesos. El juicio contra Andrés Filomeno Mendoza Celis fue rápido, casi anticlimático. No hubo una gran defensa legal, ni alegatos de inocencia. Andrés, confrontado con la montaña de evidencia física, con sus propios videos y con sus cuadernos, aceptó su destino con la misma indiferencia con la que aceptó la llegada de Bruno Ángel a su sótano. No mostró arrepentimiento, no pidió perdón a las familias. En las audiencias, se sentaba pequeño y encorvado, escuchando los cargos como quien escucha el reporte del clima. Cuando se le preguntó si se arrepentía, su silencio y su mirada vacía fueron la respuesta más elocuente. Para él, esas mujeres no eran personas, eran objetos que habían cumplido una función en su vida y que ahora formaban parte del pasado. En marzo de 2022, un juez del Estado de México dictó la primera sentencia: prisión vitalicia, cadena perpetua por el feminicidio de Reina González. Posteriormente, se le sumaron más sentencias por las otras víctimas identificadas, acumulando cientos de años de prisión. Andrés Mendoza, a sus 74 años, moriría en la cárcel. Fue ingresado en el penal de Tenango del Valle. Dentro de la prisión, Andrés se convirtió en una celebridad oscura. Los otros reclusos lo miraban con una mezcla de respeto temeroso y curiosidad. No era un narco, no era un ladrón. Era el caníbal.
Se reporta que en prisión Andrés se comporta bien. Es un recluso modelo. Dice que quiere escribir un libro sobre su vida. Incluso ha llegado a comentar a los guardias, con una nostalgia perturbadora, que extraña comer carne humana, describiendo el sabor y la textura con la añoranza de un gourmet privado de su plato favorito. La casa de la calle Margaritas fue confiscada por el Estado. Se planeó su demolición o su conversión en un memorial, aunque el estigma del lugar es tan fuerte que probablemente el terreno quede maldito para siempre. Pero el verdadero legado del caníbal de Atizapán no está en los ladrillos, sino en la conciencia de México. Este caso destapó la fragilidad del tejido social. Nos obligó a preguntarnos, ¿cómo es posible que un hombre mate a 30 mujeres durante 30 años en una zona densamente poblada y nadie se dé cuenta? La respuesta es dolorosa, porque las víctimas eran mujeres vulnerables, trabajadoras, madres solteras, mujeres que el sistema no buscó con la suficiente fuerza. Andrés se aprovechó de la impunidad endémica del país. Se camufló detrás de su edad y de su apariencia inofensiva de abuelo. Nos enseñó que el mal no siempre tiene cuernos ni cara de asesino de película. A veces, el mal es el vecino que barre la banqueta, el que te saluda por las mañanas, el que te ofrece ayuda para cargar unas cajas. La valentía de Bruno Ángel, el esposo que no se rindió y rompió las reglas para entrar en esa casa, es la única luz en esta historia de oscuridad absoluta. Gracias a él, el ciclo de muerte se detuvo. Gracias a él, Andrés no mató a la número 31. Pero la pregunta persiste. ¿Cuántos otros abuelos amables hay ahora mismo operando en las sombras de nuestras ciudades, protegidos por nuestra indiferencia? En Archivos Fríos, cerramos el expediente de Andrés Mendoza sabiendo que la justicia llegó tarde, 3 décadas tarde, pero llegó. Las 4.6 piezas de hueso han sido devueltas a la tierra con dignidad. Reina, Rubicela, Flor y todas las demás ya no son trofeos en un sótano, son nombres que recordaremos. El monstruo está enjaulado, pero el miedo a lo que se esconde detrás de la puerta del vecino, ese miedo se quedará con nosotros para siempre. Soy Magnus, y esto ha sido la historia del caníbal de Atizapán. Si este viaje a la oscuridad te ha impactado, comparte este video para que las voces de las víctimas se escuchen más fuerte que el silencio del asesino. Suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima investigación. Hasta entonces, ten cuidado en quien confías.